Continuamos con Pasaron Cosas, ya estamos aquí en nuestra mesa del estudio con Pablo Caggiani, en una situación un poco híbrida, ¿no? O sea, siendo el futuro presidente del CODICEN de alguna manera, encargándose de los líos, porque hay que encargarse, pero al mismo tiempo no siendo designado todavía. ¿Cómo está esa situación, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Sí, estamos así, con todos los líos, pero con ninguna solución, porque efectivamente estamos nombrados por el presidente, pero a la espera de que el Parlamento apruebe las veñas. Las autoridades de la educación necesitan veña parlamentaria, necesitan mayoría especial además. Exacto. Eso está previsto que sea para la semana que viene. Para la semana que viene, en esas conversaciones está en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo viste el inicio de clases desde este costado? Bueno, a ver, los inicios de clase siempre son momentos importantes, digamos, ¿no? Cambia la vida de 700.000 personas. Cambia la calle, cambia, ¿no? En general, desde los docentes, digamos, se entiende que son días para bienvenir a los gurises, para reencontrarse, digamos, hay un conjunto de cosas. Siempre son momentos que tienen ciertas tensiones, sobre todo porque, digamos, de acuerdo a cómo funciona el sistema educativo, te cambian todos los arreglos de cuidado. Es decir, si un gurí te queda en un turno, te queda en el otro, para la administración eso puede ser una cuestión administrativa, pero para yo papá o una mamá es cómo hago ahora con y creo que ahí lo que tenemos es que han existido una serie de cuestiones que han complejizado un inicio de clase. En el caso de primaria, por ejemplo, hay grupos superpoblados y no es razonable que haya grupos superpoblados porque primaria tiene 6.000 niños menos por año por la baja natalidad. Entonces hay un tema de administración de cómo se pensaron los grupos el año pasado y por lo tanto hay una tarea para resolver ahí. Estamos hablando que más de 34 niños, hay 70 grupos en todo el país de 20.000, pero esos grupos hay que resolverlos, desdoblarlos, colocar otro docente. En el caso de secundaria, el bono demográfico todavía no llegó a la matrícula, es decir, es más, la generación que egresó de sexto año de primaria el año pasado es una generación un poquito más numerosa que las otras generaciones, por lo tanto ahí hay algunos problemas de superpoblación en séptimo, es decir, lo que es primero de media básica, y está habiendo problemas con lo que es bachillerato, educación media superior, donde también área metropolitana, determinadas ciudades grandes del interior están teniendo dificultades, están teniendo grupos muy numerosos. Y ahí hay que hacer sastrería a medida, digamos, hay que ver de qué manera, si existe espacio como para dividir esos grupos o de qué manera se pueden ralear esos grupos, es decir, cambiando estudiantes de lugar o de turno, que no este temita que a las familias afecta tanto. Después en materia de infraestructura es un inicio de clases normal, es decir, estaban, salvo algunos centros en condiciones, ANEP administra 3.000 edificios, y tenemos algunas tensiones que hay que ver si las actuales autoridades terminan de resolver en esto de los grupos, los turnos, etcétera, y si no, bueno, cuando nos toque asumir tendremos que colocar eso como de las primeras medidas a resolver. Ahí está. Hablando del inicio de cursos que mencionaba la compañera, hubo una situación de violencia, ayer creo que fue el paro, antes de ayer fue esa situación. Hace pocos días que comenzaron los cursos y ya hubo un paro en solidaridad con una directora que fue agredida por una madre. ¿Es algo que te preocupa personalmente? ¿Cómo ha aumentado la violencia de parte de las familias hacia los educadores? ¿Es algo a atender? Bueno, a ver, nosotros tenemos, yo no sé si le colocaría que ha aumentado. Uh-huh. Nosotros tenemos una situación en varias comunidades donde la violencia es cosa cotidiana. Y de hecho sí hay un aumento de la violencia letal y sí hay un aumento de la violencia letal asociada a intervención de adolescentes, jóvenes y con gurises que quedan en el medio, ¿no? Todas las semanas tenemos noticias de este tipo de temas. Toda esa violencia entra todos los días a la escuela a las 8 de la mañana. No queda en la puerta de la escuela. Y es un tema, porque además en la escuela, en las instituciones educativas, es el lugar donde no se puede agredir. Es decir,
Vos podés agredir en una cancha de fútbol, podés agredir en una esquina, podés agredir en un montón de lugares, menos en una institución educativa. Entonces, cuando vos tenés ese adentro y ese afuera con reglas tan diferentes, tenemos este tipo de situaciones que no solo son lamentables, digamos, ningún docente va al centro educativo para que lo agredan, ningún niño va al centro educativo para que lo agredan, ninguna mamá va al centro educativo para ser agredida. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, son parte de las luces amarillas que nosotros estamos viendo en temas de convivencia y son parte de las cuestiones que tenemos que ver de qué manera continuamos trabajando en fortalecer el clima de diálogo, de respeto, es decir, un conjunto de cosas que tienen que hacer que la relación de lo educativo con su comunidad no tenga este tipo de episodios. Situaciones de violencia con docentes han habido y probablemente sigan habiendo. Lo que tenemos que lograr es colocar esto como un problema, porque, a ver, si una mamá le pega a una directora, ¿qué es lo que pasará con su hijo? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasará? Ahí hay un conjunto de cosas a mirar, hay un conjunto de cosas a intervenir desde lo educativo y desde otras áreas de la política social. Y además tiene que haber un cuidado de la administración de sus docentes. Es decir, y en esto hay que ser muy claro, yo creo que es de las cosas que este gobierno tiene que lograr cambiar. Nosotros tenemos barrios que están desmadrados, no es este el caso, esto es un episodio de la Escuela de La Teja, pero tenemos barrios que están desmadrados. En ese desmadre no entran las ambulancias, cierra la policlínica, cierra el centro cívico, cierra el CAIF, cierra el club de niños, cierra todo, lo único que queda abierto es la escuela. Y que se retire el Estado y que cierre cuando están esos problemas es dejar a la intemperie esa comunidad. Que el Estado mantenga presencia, que garantice las condiciones para que los servicios funcionen, es proteger a esa comunidad. Entonces, creo que de estas cuestiones ya tenemos aprendizaje, es decir, hay que acordarse de lo que fue el Plan Marconi a partir de los episodios de Marconi, luego el tema Casaballe, pero cuando vos empezás a mirar Cerro Norte, Villa Española, Malvin Norte, Bois y Merino, bueno, tenemos un conjunto de lugares donde efectivamente hay que ponerle un pienso, donde no queden las instituciones educativas solas, donde no queden los docentes solos, porque efectivamente hay que pacificar zonas donde están a los tiros a cualquier hora. Pablo, y ahí en ese caso, vos con tu trayectoria también como militante social, ¿cómo evaluás la circunstancia del paro? ¿Crees que es un elemento necesario justamente para marcar esa situación que está ocurriendo en muchos lugares? ¿Crees que es una forma que tal vez deja despojada a otra cantidad de niños o gurises en las escuelas? ¿Cómo ves vos ese panorama? O sea, no digo que vaya a solucionar, porque claramente un paro no va a resolver el problema de fondo que tiene la sociedad, pero ¿cómo lo estás evaluando en función de lo que pasa ese día de paro en la escuela, en esa escuela y en el resto de las escuelas en el caso de Montevideo? Sí, a ver, la decisión del paro automático, digamos, una decisión del gremio de Montevideo. Exacto. Maestra. No es así en todo el país, de hecho hay otros departamentos que hay valoraciones sobre los episodios de violencia. Los episodios de violencia no son todos iguales, y no son todos iguales porque muchas veces estás hablando con una abuela, con una mamá, con un papá que tiene una enfermedad psiquiátrica, es decir, la agresión entra como en un contexto donde la intervención de lo educativo es diferente. Y de hecho hay situaciones donde han existido agresiones en el resto del país y no han habido paros justamente por estas cuestiones que lo micro de lo educativo puede dar cuenta. Yo creo que en realidad en Montevideo se habla de las situaciones de violencia, no porque sucedan las situaciones de violencia, claro, sino porque hay un paro. Es como una forma de visibilizarlo. O sea, cuando yo estaba en el sindicato no estaba de acuerdo con el paro, pero hoy no estoy en el sindicato. Me parece que es una medida legítima, es una medida de reclamo, reitero, de una situación donde las escuelas han quedado solas, y esto habla un poco también de el magisterio y la relación con la comunidad y con los problemas que hay en la comunidad. Yo preferiría que fueran otras medidas, pero me parece que ahí hay una tarea del sindicato, de las maestras sindicalizadas,
de encontrar las mejores formas, que no es métier de las autoridades. Esto ha pasado cada vez que las maestras han encontrado un problema que no tiene abordaje por parte de la política pública, no ahora o en las últimas décadas, durante todo el siglo XX, ¿no? Cuando uno mira lo que fue el magisterio rural y la expansión de las escuelas rurales en la primera mitad del siglo XX, eso trajo los temas de los pueblos de ratas a la conversación pública, trajo los temas de la pobreza infantil, trajo acciones de política como colonización, trajo un conjunto de cosas. ¿Por qué? Porque las maestras estaban diciendo cómo vivían los gurises allá en el pueblo de ratas. Entonces, creo que cuando los docentes hablan o traen cosas de las comunidades, la ciudadanía y la política tienen que parar las antenas porque están trayendo una situación que hay que resolver. Uh-huh. Pablo, perdón, Martina. No, tranquilo. Yo quería preguntarte si a veces no se carga mucho a las escuelas y a las instituciones educativas con algunas, digamos, tareas sociales que tendrían que haber tenido otras instituciones. Vos decías, bueno, cuando hay una situación de desmadre, por ejemplo, en Casaballe, que otras instituciones dejan de tener un rol social y se termina cargando la escuela con esa situación. ¿Considerás que en pandemia y después de las secuelas de la pandemia se cargó a la educación pública con ciertos roles que no tendría que haber cumplido? Lo que sucede es que el sistema educativo es el segundo lugar donde todos los niños y todas las niñas del país y todos los adolescentes están todos los días. El primero es la familia. Entonces, es bruto espacio para la política pública, para lo que sea, porque están ahí. Entonces, las necesidades que tienen de vida, las cuestiones vinculadas a vacunación, ¿no? Salud dental, salud mental, lo que quieras mirar, es un lugar donde los gurises están. Entonces, yo creo que ahí el tema es cómo compatibilizamos lo que son las funciones de la escuela con otras funciones que afortunadamente el Estado tiene, digamos, porque pensemos que esto es lo que está garantizando es el derecho a la salud, otro conjunto de derechos, y después cómo separamos algunas cosas que a veces pueden ser pensadas como no educativas, pero en realidad son educativas, ¿no? Tema comedores, ¿no? Sí. Bueno, la alimentación en la escuela. ¿Es educativo o no es educativo? ¿No? Porque muchas veces esta discusión se da de si la escuela tiene que hacer eso. Bueno, si tenés una escuela con extensión del tiempo, una escuela rural donde los gurises van más de 4 horas y además tienen los traslados, la alimentación va de suyo, digamos. No es un problema de vulnerabilidad o no, es un problema de, bueno, acá tenemos una niña, un niño que para estar toda esta jornada escolar necesita alimentarse. Sí. O sea, que tiene que tener una alimentación digna, etc. Pero además, aprender a cortar con cuchillo. Exacto, sí. Es educativo. Digamos, uno no nace aprendiendo a cortar con cuchillo, lo aprende en la familia, lo aprende comiendo con otros. Bueno, entonces la alimentación es también una cuestión educativa. Hay lugares donde si la escuela no brinda alimentación, los gurises no comen. Ese es otro tema, digamos. Pero es parte, digamos, de una función, sí, de asistencia, etc. Pero en líneas generales, la alimentación sí es un tema educativo. Es más, el tipo de alimentación, lo que se ingiere, lo que no se ingiere, todo eso es educativo. Entonces, por eso yo digo, hay que separar, digamos, la paja del trigo. No, la maestra no te va a vacunar. Claro. Pero si el Ministerio de Salud entiende que hay una vacuna que es importante que todos los gurises tengan, etc., ¿dónde va a ir? A las escuelas. Digamos, nosotros lo que tenemos que construir es una agenda que eso afecte lo menos posible lo educativo porque es por el bien superior del niño. Y después hay una matriz de protección social que hay que reconstruir, ¿no? Cuando uno mira, ¿no? El viejo dicho de las maestras de la escuela sola no puede, bueno, efectivamente, la escuela sola no puede, pero además si vos retirás los equipos de territorio del MIDE, si vos generás, ¿no? Para resolver temas de alimentación de la familia, este gobierno armó una galleta donde es imposible, sin un posgrado, saber dónde vas a solicitar alimentación. Porque no sabes si es la tarjeta Uruguay Social, si es el coso del INDA, si es el voucher en el celular. Es decir, generar una situación donde la matriz de protección social se deterioró. Entonces, creo que ahí tenemos un conjunto de cosas para reconstruir.
las instituciones educativas están en territorio, son un buen lugar para hacer pie, no es la función de las instituciones educativas Claro. esa otra. Y ahí en ese caso, Pablo, ¿vos te imaginás un escenario de reformulación, de planteamiento de lo que eran de repente las mesas de convivencia, en donde se pueda abordar toda esa multiplicidad de situaciones, en donde la escuela es un componente central en los barrios, como vos decías, tal vez la única institución pública que queda en algunos lugares, y naturalmente, tal vez por la propia comunidad, adquiere un rol rector en ese espacio? ¿Vos te imaginás que eso tiene que reactivarse? ¿Pensás que tiene que ser una línea de acción? No sé, imagino organizaciones sociales, Mides, donde queda, porque se retiró de muchos lados, ACE, Ministerio de Vivienda, podríamos hablar, Ministerio del Interior, ni que hablar. ¿Cómo lo estás pensando como una acción, digamos, a futuro de iniciativa? Ahí nosotros, básicamente, lo que entendemos es que hay un conjunto de la política pública que se juega en territorio, pero además se juega en clave de cómo el Estado piensa en el individuo, ¿no? No lo fracciona, digamos. No hay una oficina que viene y se encarga de tu brazo derecho, otra que viene y se encarga de tu brazo izquierdo, sino de qué manera la matriz de política pública se despliega en territorio en clave de los derechos de cada una de las ciudadanos y ciudadanos. Entonces ahí hay mucho para reconstruir. Hay actores del territorio que son claves, digamos, no solo las escuelas, los liceos, las UTU, sino los terceros niveles de gobierno, las intendencias, los organismos nacionales que tienen que ver con eso. Entonces ahí hay mucho para recomponer de algo que se desarticuló en este periodo. Es decir, no había coordinaciones de ese tipo o eran muy débiles. Eso perjudica a la protección de derechos de la ciudadanía. Entonces, ahí hay una obligación, digamos, de la buena administración. Después creo que hay un conjunto de cosas que hay que ver de qué manera resolvemos, más pensando en el tipo de problema que tenemos. Y ahí ubico el tema de pobreza infantil. Es decir, la pobreza infantil aumenta en el periodo de la calle Pou, pero tampoco era que estuviéramos muy conformes con tener 17% de gurises pobres, 18% de gurises pobres. Y ahí hay que abordar ese tema porque Uruguay es un país donde nacen poquito más de 30.000 niños por año, antes nacían el doble, y por lo tanto no nos podemos permitir el lujo de esa vulneración de derechos en nuestras infancias. Y creo que eso tiene que ser abordado, sí, desde la perspectiva del presidente para abajo. Y las medidas van a ser medidas que tienen que resolver esa situación concreta. ¿Esto se puede resolver solo con transferencia monetaria? Sí. Para las estadísticas, sí. Para la política pública que nosotros pretendemos llevar adelante, no. Porque efectivamente ahí atrás hay otro conjunto de problemas que hay que abordar, que es un hogar monoparental, con una mamá que tiene poca formación, que tiene dificultades para acceder a buenos puestos de trabajo. Es decir, hay un conjunto de cosas que hay que mirar, la vivienda, si hay baño, si no hay baño, ¿no? Porque, digamos, de estas cosas no se habla mucho, pero tenemos un conjunto de compatriotas que viven en viviendas que no tienen baño, no tienen agua, no tienen saneamiento. Bueno, hay un conjunto de cosas ahí para mirar, que es así. Yo creo que ya no podemos cargarla solamente en los actores del territorio, sino que tienen que tener un respaldo institucional de los organismos competentes en la materia. Ahí está. Metiéndonos de lleno en lo educativo, no en desmedro de todo esto que también lo es, ¿cómo piensan enfrentar los problemas o las vicisitudes que ha dejado la reforma educativa con todos los problemas que hubo también en la aceptación de parte de los trabajadores y los docentes y del diálogo en la implementación de esa reforma educativa? ¿Cómo piensan atender, digamos, el hecho de que ya está implementada, pero al mismo tiempo todavía no es aceptada del todo por parte de la comunidad educativa? Sí, a ver, ahí lo que tenemos es un cambio de programa que se termina de implementar este año, que tiene un conjunto de cosas importantes para resolver en la propia lógica de ese cambio de programa. Es decir, nosotros entendemos que hay cuestiones para revisar allí, hay cuestiones para preservar, pero hay cuestiones para revisar, y para revisarla con un conjunto de actores que no tuvieron participación, no tuvieron voz en los temas de reforma de programa. Los docentes y sus organismos técnicos, los estudiantes, la familia, pero también los actores de la academia. Es decir, que dicen, nosotros
No nos llamaron nunca. Nunca nos consultaron y resulta que somos los que recibimos a los estudiantes después de que salen de la media superior. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas para abordar. Este es el año para eso. Es decir, nosotros no podemos asumir y parar una cosa que está en marcha, con un año en marcha, con cargos que se eligieron, con gurises que se notaron a determinado tipo de propuesta. Claro. Sería una muy mala política educativa. Lo que sí nos planteamos es de qué manera revisamos algunas de las cuestiones estas que estábamos comentando, sacándole el IVA a el peso de los programas en lo educativo. Digamos, A ver ¿no? cómo es eso. Y si los programas tuvieran tanto peso en lo educativo, en el mundo tendríamos guerras por programa. Claro. No hay ninguna guerra por programa de quinto científico. Los programas son los conocimientos científicos, los conocimientos artísticos, los valores que la sociedad entiende que tienen que adquirir quienes pasan por el sistema educativo, y después tienen un conjunto de definiciones técnicas sobre cómo, en qué secuencia de aprendizaje, etc. Entonces, ahí hay cosas para corregir, pero hay que ponerlas en el valor que tienen, que es, esto es programático, define un conjunto de lugares. Por eso una escuela en Montevideo es diferente que una escuela en Beijing, ¿no? Porque definen las cosas que nos hacen a nosotros. Pero para que eso efectivamente produzca cambios en el aula, necesita un agente como el docente que lo entienda, que esté de acuerdo, que le parezca que eso es lo mejor para sus estudiantes. Y por lo tanto está muy estudiado esta distancia entre los programas escritos y lo que pasa en el aula. Y yo creo que efectivamente los programas escritos cambian poco lo que pasa en el aula, y de hecho por eso tuvimos la sobrecarga de trabajo administrativo a los docentes, de las planillas, de la reforma curricular. Todo eso tenía que ver con de qué manera la administración controlaba que ese programa entrara al aula. Y los docentes hicieron las planillas y los programas siguieron sin entrar al aula. Pero es una cosa que está bastante estudiada en términos de reforma curricular. Nosotros creemos ahí que el cambio en materia curricular tiene que ser convergente con otras acciones de política educativa, que es la formación de docentes, que es los espacios para construir el sentido de esos nuevos programas, y esto implica espacios para poder reunirse, un conjunto de cosas que no están en la agenda y que hay que ir de a poquito ubicando como elementos centrales. Pensemos que son los docentes efectivamente los que terminan cambiando las cosas que hay que cambiar. No son las autoridades, ni los papeles, es un humano que tiene una formación para eso y que trabaja con un conjunto de estudiantes, el que cambia las cosas. Todos los otros podemos ponernos al servicio de eso, podemos ponernos en contra de eso, podemos discutir con eso, pero el milagro pasa ahí, no pasa en otro lado. ¿Cuál va a ser el rol digamos, el Congreso de la Educación para esto que vos estás hablando? Bueno, no es una guerra por programas, incluso en un país donde han habido, yo qué sé, experiencias de bachillerato para las personas que no lo habían terminado, de hacer bachillerato por proyecto y no por currícula, digamos, ¿no? ¿Cómo crees vos que es el rol de un Congreso de la Educación para este debate de cómo tiene que ser un cambio curricular en Uruguay? A ver, el Frente en su programa se compromete a cambiar con acuerdos políticos y sociales. El presidente ha dicho, nosotros hay 4 o 5 cosas en las que estamos todos de acuerdo, y es cierto, digamos, ¿no? Cuando uno piensa a tiempo completo, más gurises en primera infancia, o en lo terciario universitario en el interior, nadie te dice que no. Digamos, puede ser que no lo empujen tanto cuando No, y el toca tema administrar, también. o no le den presupuesto, pero nadie dice que eso no sea un lugar hacia el que hay que ir. Exacto. Entonces, ahí por un lado hay que construir esos acuerdos, y eso implica reconocer las diferentes visiones que puede haber respecto al Estado, los derechos, etcétera, en el sistema político, y traer estos espacios de conversación ciudadana, de debate público, que permitan poner la mirada de lo educativo más allá de un periodo de gobierno. Nosotros estamos saliendo de unos 5 años donde el gobierno dijo, bueno, yo gané las elecciones, yo hago la política que quiero porque a mí me votaron. Principio de autoridad, es legal, es legítimo, es equivocado. Porque las políticas educativas son políticas que tienen que mirar el mediano plazo, porque ustedes fíjense que para transitar solo por la educación obligatoria, por ese gurí pasaron 3 gobiernos.
entre los 3 y los 18 años. Entonces, fíjate si será una cosa del mediano plazo. Nosotros entendemos que el Congreso Nacional de Educación es un espacio donde la ciudadanía puede debatir, opinar, proponer hacia dónde tiene que orientarse la política educativa. Y van a haber posiciones que sean divergentes y posiciones que sean coincidentes. Para nosotros lo clave en esto es seguir sosteniendo la educación como un derecho, que esto es una discusión en el mundo, seguir construyendo una democracia que sea más profunda, más potente, más densa, donde todo el mundo sienta que efectivamente lo que opina,
con Pasaron Cosas.